Ecos de la noche, los susurros del obelisco. Algunos pueblos desaparecen del mapa, otros simplemente desaparecen. Elmswood, un pequeño punto en el estado de Maine, rodeado de bosques tan antiguos que los árboles parecen susurrar en lenguas olvidadas. Nadie hablaba ya de Elmswood, los mapas modernos ni siquiera lo incluían. Pero Clara tenía una razón para buscarlo, una carta. La encontró una mañana, entre facturas y volantes publicitarios, un sobre amarillento, sin remitente con su nombre escrito a mano. Clara, vuelve. Me necesitas, abuela. Pero su abuela había muerto hace 20 años. La carretera hacia Elmswood era una línea solitaria entre pinos gigantescos. A medida que avanzaba, el GPS dejó de funcionar. La niebla empezó a aparecer en pequeños bancos que rozaban el asfalto, como dedos tratando de tocar los neumáticos. Era densa, demasiado densa para ser natural, y tenía un olor leve, metálico, como sangre oxidada. Clara llegó al anochecer. El pueblo estaba congelado en el tiempo. Casas de madera, algunas abandonadas, otras con luces tenues que se apagaban. Tan pronto ella se acercaba, las ventanas se cerraban, las cortinas se corrían, nadie sonreía, nadie saludaba, nadie hablaba. En la plaza central había una estatua cubierta con una lona negra. Bajo ella, una placa corroída que solo decía, que nunca despierte. El único lugar donde la recibieron fue la vieja posada. Un hombre encorvado, el dueño, la observó con miedo cuando mencionó el nombre de su abuela. Solo le dijo una cosa antes de entregarle la llave de la habitación. Cierra todo antes de las 7, no abras la ventana, no mires afuera, y si la niebla llama tu nombre, no respondas. Clara creyó que era una advertencia absurda, parte de algún folclore local, hasta que escuchó el primer grito. Eran las 2:14 de la madrugada. Se levantó y fue hacia la ventana, curiosa, desobedeciendo todo lo que le habían dicho. Afuera, la niebla era tan espesa que apenas podía ver el farol frente a la posada. Y entonces lo vio, una silueta, un hombre corriendo desesperadamente por la calle, envuelto por la niebla. Chillaba como un animal atrapado. No, no me lleven, no he hecho nada. Su voz fue cortada de golpe, como si alguien hubiera apagado su existencia. La niebla se agitó, se contrajo y luego se tragó al hombre. Literalmente, un segundo después no quedaba nada, ni rastro, ni huella, ni sonido, solo niebla. Clara retrocedió con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Y fue entonces cuando la escuchó. Una voz suave, dulce, desde la ventana entreabierta. Clara. Clara, ¿por qué volviste? Ella cerró la ventana de golpe, y la voz desapareció. Al día siguiente, al preguntar por el hombre desaparecido, todos negaron haber oído algo. Algunos incluso le dijeron que imaginó cosas, otros simplemente la ignoraron. Pero alguien se le acercó en secreto, un chico de su edad, con una cicatriz en la mejilla. Se llamaba Eli, y le susurró solo una frase antes de desaparecer entre los callejones. Aquí, si la niebla te llama, es porque ya te tiene. Hay lugares donde el silencio es ley, y donde romperla significa morir. Clara no durmió esa noche. La voz de la niebla seguía en su cabeza, como un eco que se repetía incluso cuando no pensaba en ella. ¿Por qué volviste? La pregunta la perseguía más que el grito del hombre devorado frente a sus ojos. A la mañana siguiente se atrevió a caminar por el pueblo. Todo parecía igual, calles vacías, puertas cerradas, faroles oxidados. Pero ahora lo sentía, el miedo estaba en el aire. No el miedo común, no ese miedo que se puede nombrar. Era un miedo profundo, contenido, como si todo el pueblo estuviera aguantando la respiración. En la biblioteca abandonada encontró a Eli, el chico de la cicatriz. La esperaba, como si supiera que vendría. ¿Viste la niebla, verdad?, preguntó sin rodeos. Clara asintió.
Eli le entregó una libreta cubierta de polvo. En la portada, reglas para sobrevivir a Brumalit. Brumalit, ¿quién es?, preguntó Clara. Eli bajó la voz. No es quién, es qué. La niebla no es solo niebla, es una jaula, y lo que está dentro tiene hambre. Clara hojeó el cuaderno. Las páginas estaban escritas con letras distintas, como si varias personas hubieran aportado al mismo manual durante generaciones. Existe la regla del pueblo: cierra puertas y ventanas antes del atardecer. La niebla no necesita permiso para entrar, pero lo respeta. Nunca respondas si la niebla llama tu nombre. No es tu voz, no es tu familia, no es tu mente. No mires directamente el corazón de la niebla. Si lo haces, Brumalit te ve. Jamás salgas después de las 7 de la noche. La niebla camina más rápido de noche. Si alguien desaparece, no lo sigas. No todos los que regresan son humanos. ¿Qué es Brumalit?, insistió Clara. Eli respondió en susurros. Una entidad atrapada entre mundos. Lleva siglos queriendo salir. La niebla es su voz, su forma de cazar. No lo ves, pero te ve a ti. Clara leyó las últimas páginas del cuaderno. Había dibujos extraños, figuras retorcidas saliendo de la niebla, símbolos parecidos a espirales, y un mapa parcial del bosque que rodeaba el pueblo. En una esquina, una frase tachada y reescrita 1000 veces: el sacrificio no fue suficiente. Antes de que pudiera preguntar más, la campana del pueblo sonó 3 veces. Todos los habitantes cerraron sus casas de inmediato. Algunas familias clavaban tablas en las ventanas, otras rezaban en voz baja. Eli la tomó del brazo. Tenemos que escondernos. Ya está bajando. Clara miró por la ventana. La niebla llegaba más temprano, más densa, más viva. Se ocultaron en el sótano de la biblioteca, entre libros carcomidos y muebles viejos. Desde ahí, escucharon pasos dentro del edificio. Pero nadie más había entrado. Clara contuvo el aliento. Al otro lado de la puerta del sótano, una sombra se detuvo. Y entonces, lo peor, una voz idéntica a la de su madre, que había muerto cuando ella era niña. Clara, mi niña, ¿me extrañaste? Clara tembló. Eli le tapó la boca y negó con la cabeza. No respondas, no respondas. La voz continuó, suave, dulce, pero con una vibración inhumana al fondo. ¿Recuerdas ese columpio viejo en el jardín? ¿La canción que te cantaba? ¿Quieres que la cante por última vez? Clara casi lo hizo, casi respondió. Pero justo cuando abrió los labios, escuchó otra voz, esta vez real, lejana entre el viento. Si respondes, estás perdida. Al día siguiente, un cadáver apareció colgado del campanario. No tenía rostro, solo marcas negras como quemaduras, y en la frente, escrito con ceniza, me respondió: el mal no nació en Elmswood. Fue invocado. Después de la aparición del cadáver sin rostro, el pueblo cayó en un silencio aún más profundo. Ya nadie salía, ya nadie negaba lo evidente. La niebla estaba creciendo, y ahora llamaba a todos. Clara apenas dormía. La voz de su madre muerta aún retumbaba en sus oídos. Eli estaba igual. Ambos sabían que quedaba poco tiempo. Esa mañana fueron a la antigua iglesia del pueblo, en lo alto de una colina. Una construcción gótica, erosionada por el tiempo y cubierta de maleza. La puerta estaba entreabierta. El interior olía a cera, madera podrida y sangre. El altar había sido movido, y bajo él una trampilla clavada con símbolos tallados en hueso. Uno de ellos brillaba débilmente cuando Clara lo rozó. «Esto no es cristiano», dijo Eli, temblando. Forzaron la trampilla. El sonido del metal oxidado al abrirse les heló la sangre. Un hedor putrefacto salió desde las profundidades. Y entonces bajaron. No era un sótano, era una cripta antigua, más vieja que la iglesia misma. Las paredes estaban cubiertas con símbolos de distintas culturas, nórdicos, sumerios, egipcios. Todos tenían algo en común, un círculo negro rodeado de niebla. Al fondo,
encontraron un libro, una especie de grimorio, escrito en piel humana. El título, ilegible, salvo una palabra que se repetía en cada página, Brumalit, y junto al libro, un mural pintado directamente sobre la piedra, mostraba al pueblo rodeado de niebla y algo emergiendo de ella, un ser descomunal, amorfo, con múltiples ojos y bocas, que parecía absorber a los humanos que gritaban a sus pies. Eli leyó en voz alta un fragmento del grimorio: «Sellado está el príncipe del aliento blanco, encerrado en la frontera entre el mundo de los vivos y los no nacidos. Solo el sacrificio de sangre inocente mantiene cerrado el umbral». Clara entendió. El pueblo no era víctima, era cárcel. El sacrificio que no fue suficiente había sido el último intento por sellar a Brumalit y había fallado. La niebla era la señal, el hambre de la criatura, filtrándose por las grietas entre realidades. Y ahora, con cada desaparición, Brumalit se fortalecía. En un rincón de la cripta hallaron una celda oxidada, y dentro, un esqueleto abrazado a una pequeña caja de madera. La abrieron. Dentro, una fotografía antigua. Clara no podía creerlo. Era su abuela, y estaba de pie junto a otros 5 aldeanos. Detrás de ellos, una niña amordazada, y en la parte inferior de la foto, una frase escrita a mano: «Por el bien del mundo, que nadie vuelva a romper el pacto». «Tu abuela era una de las guardianas», dijo Eli, horrorizado. «Ella ayudó a sellar a Brumalit, pero alguien rompió el pacto». Justo entonces, un crujido. La puerta de la cripta se cerró de golpe, y la niebla empezó a filtrarse por las paredes de piedra. Por primera vez, dentro del sótano, pero no era como antes. Esta vez tenía forma, una figura alta, negra, flotante, sin rostro, y detrás de ella un susurro que venía de todas partes a la vez: «Tu sangre es la llave. Clara, tú eres el último sello». Clara gritó. Eli intentó arrastrarla lejos, pero la niebla ya los tocaba. Y justo cuando todo parecía perdido, una luz, una cruz vieja, caída del altar de la iglesia, empezó a brillar sobre sus cabezas. La niebla gritó, un sonido gutural, antinatural, como 1000 voces al mismo tiempo quemándose, y desapareció. Clara cayó al suelo, jadeando. En el silencio, Eli solo alcanzó a decir: «Ya no es una jaula, es una cuenta regresiva. El universo no es vasto por lo que vemos, sino por lo que nunca debimos encontrar». Clara no volvió a ser la misma tras la visión en la cripta. Durante días no habló. Soñaba con símbolos que no entendía, con ciudades sumergidas, con criaturas sin ojos que caminaban en fila hacia un altar de huesos. Y siempre, al fondo, la misma voz: «Brumalit, Brumalit». Eli, desesperado por respuestas, contactó a un viejo conocido de su abuela, el doctor Malrik Henders, un exprofesor universitario que fue destituido por pérdida de la razón tras afirmar que el mundo estaba lleno de fisuras invisibles por donde la realidad podía romperse. Lo encontraron en una cabaña escondida en las afueras de Vermont. Tenía libros extraños, mapas tachados y una pared cubierta con recortes de periódicos antiguos que hablaban de fenómenos que los medios llamaban nieblas inexplicables, desapariciones masivas o demencia colectiva. El doctor los miró con ojos rojos, agotados. Elmswood, claro, uno de los 5 sellos. Clara sintió cómo se le helaba el alma. 5. Malrik asintió y les mostró un libro prohibido, el archivo de las ciudades muertas. Cada una había sido construida sobre un punto específico del planeta donde los velos entre mundos eran más delgados. El Elmswood, Koren Nyarwald, Mongolia, las ruinas de Tzelquad en el desierto del Sahara, Soc Itlán, México y Talvora, una ciudad sumergida bajo la Antártida. Cada lugar tenía un propósito: ser un sello viviente. Malrik explicó:
Nuestros ancestros no luchaban contra demonios, luchaban contra ideas, contra entidades que existían antes del tiempo, que no piensan, que no sienten, solo devoran existencia. Brumalit es solo uno de ellos, uno que encontró un punto de fuga. La niebla es su conciencia, filtrándose, probándonos. Clara sintió cómo algo dentro de ella vibraba. Recordó la voz que le susurró: «Tú eres la llave». Recordó la foto de su abuela, el sacrificio. Estaba ligada por sangre, no solo a Elmswood, sino al pacto original. Malric les mostró un símbolo que la hizo estremecer. Era el mismo que había visto en sus sueños, una espiral rodeada por ojos cerrados. «Eso es el signo del umbral», dijo Malric. «Aparece cuando uno de los sellos empieza a romperse». Clara entonces preguntó lo que temía. «¿Los otros sellos están intactos?». Malric no respondió. Solo les mostró un mapa, y 4 de los 5 puntos ya estaban marcados en rojo. Solo Elmswood seguía en blanco. Ellie lo dijo en voz baja, sin respirar: «Somos el último». Antes de partir, Malric les dio una advertencia. «Si el último sello cae, no habrá tiempo. No será el fin del mundo, será el nacimiento de otro. Uno que no podemos entender. Uno donde el pensamiento, el cuerpo y la realidad colapsan». Y les entregó una caja negra, sellada con cera y cadenas. Esto se llama el mecanismo del filo. Fue diseñado por quienes sellaron a Brumalit hace siglos. Si llega el momento, si la niebla rompe el umbral, úsalo, pero no lo mires directamente cuando lo activen. No importa qué escuchen. Cuando regresaron al pueblo, lo encontraron más vacío, no porque todos se hubieran ido, sino porque algo los había tomado. Las casas estaban abiertas. El silencio era total, y en la plaza central, un símbolo gigante hecho con cuerpos y cenizas, la espiral, los ojos cerrados. Clara se arrodilló. Sintió que su sangre ardía. Y entonces la voz volvió, no desde fuera, sino desde dentro de ella. «El último guardián, la última grieta. Tu cuerpo es el sello. Tu muerte es la apertura». La niebla comenzó a rodear todo el pueblo, y con ella, Brumalit descendía. Hay lugares donde el tiempo se detiene, para que el horror no termine jamás. Clara despertó entre sudores fríos, no sabía si había dormido o si había muerto por unos minutos. La casa de Ellie temblaba. Afuera, ya no era niebla lo que cubría el pueblo. Era algo más espeso, una masa blanca con movimiento, con sonido, con intención. Ellie estaba en la cocina, tenía los ojos hundidos. «Los vimos», susurró. «A todos, los desaparecidos. Están aquí. Están caminando por las calles, pero no son ellos». Clara se asomó por la ventana, y entonces lo vio personas, cientos, caminando en círculos por la plaza sin ojos, sin bocas, las manos atadas con sogas negras. Algunos arrastraban campanas oxidadas que sonaban como sollozos metálicos, y en el centro, una figura vestida con túnicas viejas, con una corona hecha de huesos, y en su pecho, grabado con cuchillos, el símbolo de Brumalit, el sacerdote del silencio, dijo Ellie sin voz. Clara no entendía cómo era posible. Ellie buscó entre los papeles de su abuela y halló un diario olvidado. Allí estaba todo. El ritual del silencio fue practicado por una secta en Elmswood durante generaciones. Pacto brutal: matar a los niños nacidos con sangre despierta, antes de que la niebla los encontrara. Los llamaban los herederos del aliento blanco, niños que podían oír la niebla hablarle, abrirle la puerta. Pero Clara no fue sacrificada. Su madre la salvó, la escondió. Eso rompió el equilibrio, y Brumalit lo supo. Ahora los otros herederos, los que sí fueron marcados, volvían convertidos en siervos silenciosos, muertos por dentro, guiados por el sacerdote. Ellie encontró algo más. Una página arrancada, escrita con desesperación. Si el sacerdote despierta y los herederos caminan, el último ritual debe hacerse con fuego,
y la sangre debe ser ofrecida de forma voluntaria. De lo contrario, vendrá la fusión de las almas. Clara y Ellie decidieron actuar esa noche. Descubrieron que la iglesia vieja era el lugar donde se debía realizar el último ritual. Pero ya no era una iglesia, ahora era un templo negro, sin ventanas, donde los cánticos no se oían, se sentían como golpes en el pecho. Entraron por una entrada lateral. Las paredes estaban cubiertas de piel seca. Los bancos eran huesos humanos y al fondo, donde antes estaba el altar, había una mesa de piedra llena de cuchillos. Clara sintió que el aire vibraba. La niebla se colaba por las grietas, como si observara, y entonces, desde las sombras, lo vieron, el sacerdote. Sus ojos eran dos llamas negras, su voz no salía de su boca, sino de su piel. «Has regresado», dijo con 1000 voces. «La llave de la prisión está madura», Clara gritó. Ellie disparó, pero las balas atravesaron al sacerdote como si no existiera. Entonces, los siervos entraron uno por uno. Caminaban en silencio. Algunos eran niños, otros ancianos, y todos llevaban una sonrisa abierta desde oreja a oreja, tallada con cuchillos. Ellie fue atrapado. Clara no tuvo opción. Sacó el mecanismo del filo, quitó el sello. Lo activó, un chorro de luz blanca salió como un grito. Los siervos estallaron en llamas. El sacerdote cayó al suelo, chillando como un animal. La niebla retrocedió. Por ahora Clara abrazó a Ellie, herido, cubierto de sangre. Pero algo en el altar seguía vivo. Un libro, uno que no estaba antes. Y cuando Clara lo abrió, solo había una frase, escrita con su propia caligrafía. «Tu historia aún no ha sido contada. Prepárate. La fusión está cerca. No hay diferencia entre un dios y un abismo hasta que te llama por tu nombre». El pueblo ya no era pueblo. El cielo se había cerrado, ya no existía el sol, ni las estrellas, solo una luz gris, enferma, que brillaba desde la niebla como un ojo infinito. La iglesia ardía a lo lejos, pero el fuego no quemaba lo suficiente. Ellie estaba herido. Clara lo cargaba por las calles deformadas, las casas se movían, los árboles lloraban sangre, y los ciervos evolucionaban. Ahora sus cuerpos eran fragmentos de carne y piedra, rostros múltiples. Algunos arrastraban sus propias tumbas, y en el centro del pueblo, allí donde antes estaba la fuente, nació un obelisco negro hecho con huesos fundidos y voces. Del obelisco emergía la niebla más densa, una que ya no era niebla, sino algo líquido y vivo. Clara encontró a los últimos vivos escondidos en el sótano de la biblioteca. 4 ancianos, una mujer embarazada, un niño ciego y la hermana de Ellie, que todos creían muerta, pero no estaba sola. Tenía un libro, el verdadero ritual, el original, el que no se atrevieron a realizar hace generaciones. El pacto no se rompe matando, se rompe fusionando. Una vida nacida, una vida ofrecida y una grieta abierta desde dentro. Ellie comprendió el horror. Clara debía permitir que Brumalit entrara en su cuerpo solo para destruirlo desde dentro, como un anzuelo, un canal sacrificial. Pero si fallaba, no solo Elmswood caería, el mundo cambiaría para siempre. Liderados por Clara, descendieron al corazón del pueblo bajo. La plaza había una cámara olvidada, donde los fundadores del pueblo sellaron la grieta original hace siglos. Allí, el suelo temblaba, las paredes susurraban nombres, y en el centro, un espejo líquido. El umbral. Clara se sentó frente a él, se cortó la palma, dibujó con su sangre el símbolo de los ojos cerrados y comenzó a hablar en un idioma que nunca aprendió, pero que su alma recordaba. Brumalit, Brumalit, ven a mí. La niebla rugió, el pueblo entero se estremeció. Desde el espejo, una criatura comenzó a surgir, no tenía forma fija. Era piel, bocas, memorias, era todas las personas que Elmswood había perdido fusionadas en una sola entidad. Brumalit entró en Clara. Ella gritó,
Su cuerpo se torció, se quebró, se quemó por dentro. Eli la sostuvo, lloraba, pero no podía hacer nada. Solo mirar Clara lo vio por última vez. Y sonrió. Ahora lo entiendo. Entonces explotó una luz blanca. Todo se volvió silencio. El pueblo amaneció en calma. No quedaba nadie. Solo Eli despertó en medio de la plaza. Clara había desaparecido. No había niebla, no había ciervos, pero el obelisco aún estaba allí roto, pero palpitando, y sobre el suelo un símbolo dibujado con cenizas. La espiral y un nombre que no reconocía a Thebel. Eli recogió el libro que Clara usó. Estaba vacío, salvo por una nueva página escrita a mano, con la letra de Clara. No todos los dioses quieren entrar. Algunos solo quieren que recordemos, y cuando lo hacemos, ellos despiertan. Algunos pueblos no existen en el mapa, porque no existen del todo en este mundo. Elmswood estaba vivo, las calles ya no estaban donde debían. El cielo cambiaba de color cada hora, y Eli era el único ser humano que quedaba. Eso creía. Desde que Clara desapareció con Brumalit, la niebla se retiró. Sí, pero dejó algo en su lugar. Una calma falsa, como una respiración contenida, como el silencio antes del colapso. Eli vivía en la biblioteca, comía enlatados, leía antiguos diarios, y todas las noches escuchaba pasos en el techo, aunque el techo ya no estaba conectado a nada. Días después del amanecer gris, Eli encontró una sala secreta bajo la biblioteca. Allí estaban los diarios de los fundadores. En ellos descubrió una verdad que cambió todo. Elmswood no fue fundado para vivir, sino para encerrar algo, una falla en la realidad, un pliegue en la materia donde los dioses sin forma respiran. Cada generación debía entregar un heredero a la grieta para que ésta permaneciera dormida, pero una familia falló, una mujer escapó y dio a luz fuera del pueblo. Clara, ella no solo era un heredero, era la llave de fusión, la única capaz de abrir la grieta o sellarla con su alma. Una noche, Eli soñó con Clara. Estaba desnuda, cubierta de ceniza, caminando por un bosque blanco. Sus ojos eran faros, y su voz, un canto apagado. Aún no ha terminado, Eli susurró. Yo sellé a Brumalit, pero otro despertó. El verdadero origen, Thebel. El primero despertó jadeando, y frente a él estaba la niebla. Había vuelto, pero ya no se arrastraba, caminaba. Tomaba forma humana o animal, o ambas, y todas las figuras que emergían de ella tenían su rostro. Eli intentó huir, llegó al obelisco roto, y allí estaba, un anciano esperándolo, ropa antigua, piel de papel. Hola, Elías, dijo. Pensaste que eras solo un testigo, ¿no? Pero tú también eres un heredero. Eli negó, temblaba. No puede ser. Clara era la última. ¿Quién crees que la salvó cuando nació?, preguntó el anciano. ¿Quién la sacó del pueblo antes del primer ritual? Eli retrocedió. Recordó los cuentos de su madre, las huidas, las pesadillas, el símbolo que siempre llevaba colgado al cuello. Él también era parte del pacto, el último fragmento. Y entonces lo vio, un reflejo de sí mismo en el obelisco. Pero no era él. Era Eli fusionado con la niebla, con múltiples ojos, múltiples voces. Y en su frente, el nombre final, Thebel. El pueblo fue tragado por la niebla completamente. Ya no existe en ningún mapa, ni en ninguna carretera. Pero algunos camioneros, en noches cerradas, afirman haber visto señales extrañas que dicen: bienvenido a Elmswood, población, y si te detienes, si bajas la ventanilla, escucharás una voz suave. ¿Te gustaría conocer la verdad? Solo respira profundo y deja que la niebla entre. Eli era también parte del sacrificio, el complemento de Clara, la revelación de que Brumalit no era el verdadero Dios, sino un emisario. El verdadero es Thebel. Clara desaparecida, viva o atrapada. ¿Lo logró o solo retrasó lo inevitable?
un final abierto y cósmico, como todo gran horror Lovecraftiano. Espero que te haya encantado esta historia, y cuídate. No se sabe si alguien vendrá por ti. Buenas noches.